1 clavo al día, durante 7 días. Mira lo que sucede con tu cuerpo. Después de los 50 años, ¿te atreverías a masticar solo un clavo de olor al día? Si supieras que esto puede aliviar tus dolores, mejorar tu digestión, fortalecer tu sistema inmunológico e incluso ayudar a controlar el azúcar en sangre. Parece exagerado, ¿verdad? Te invito a reservar tu juicio por 30 segundos más, porque lo que voy a mostrarte aquí no es una superstición de abuela ni una receta mágica de internet. Es ciencia, tradición milenaria y el poder de una especia tan simple pero tan potente que ha sido utilizada durante siglos y que quizás esté allí, olvidada en el fondo de tu despensa. Estamos hablando del clavo de olor. Sí, ese mismo que perfuma pasteles y tés. Pero lo que casi nadie sabe es que masticar un solo clavo al día durante solo 7 días puede provocar cambios reales en tu cuerpo, desde tu salud bucal hasta tu hígado. Y lo mejor, puedes hacerlo sin gastar casi nada, sin necesidad de farmacia y con una de las armas naturales más accesibles del planeta. Y si te dijera que el clavo puede actuar como un antiinflamatorio natural, combatir virus y bacterias resistentes, ayudar con los dolores de la artritis e incluso auxiliar en el control de la glucemia, ¿lo creerías? Quédate conmigo hasta el final de este video, porque además de mostrarte los beneficios reales del desafío, un clavo por día, también te enseñaré las formas más efectivas de usar el clavo, en té, aceite, polvo o masticándolo. Todo con seguridad y sabiduría, especialmente para quienes están en la madurez o ya han llegado a la tercera edad. Y más, al final, te propondré un desafío práctico y transformador para que comiences a notar los resultados en tu propio cuerpo en solo una semana. Y si aceptas, dime en los comentarios la frase mágica: 1 clavo de olor por día. Así sabré que estuviste conmigo hasta el final, y eso me hará inmensamente feliz. Ahora, descubramos por qué el clavo de olor puede ser uno de los remedios naturales más poderosos y olvidados de nuestro tiempo. Poca gente lo sabe, pero un simple clavo de olor, ese mismo que aromatiza dulces y mermeladas, puede ser una de las soluciones naturales más efectivas contra los dolores en el cuerpo, especialmente en la tercera edad, cuando problemas como la artritis, dolores musculares y en las articulaciones se vuelven más comunes. El secreto está en una sustancia poderosa llamada eugenol, presente en el clavo, que actúa de manera muy similar a medicamentos como la lidocaína, pero de forma natural y con menos efectos secundarios. Imagina poder aliviar ese dolor molesto en la rodilla o ese pinchazo en el hombro sin tener que recurrir directamente a un antiinflamatorio. Masticar un clavo de olor al día puede convertirse en un hábito tan rutinario como cepillarse los dientes, y con ello reducir la inflamación crónica que afecta a tantos adultos mayores. La sabiduría ancestral ya usaba el clavo para calmar dolores de muelas, y hoy la ciencia lo confirma. Tiene efectos comparables a medicamentos farmacéuticos en algunos casos de dolor moderado, pero lo más interesante es que este efecto no se limita solo a la boca. El eugenol, al ser absorbido por el cuerpo, puede actuar de manera sistémica, ayudando también en dolores articulares, musculares e incluso en la columna vertebral. Para quienes tienen osteoartritis o sufren de dolores crónicos, esto representa un verdadero alivio, y lo mejor de todo, sin los riesgos de efectos secundarios que muchos analgésicos sintéticos pueden causar con el uso prolongado. Por supuesto, no estamos diciendo que el clavo reemplace tu tratamiento médico, pero sí puede ser un excelente complemento. Un recurso natural que, integrado a una rutina saludable, aumenta tu autonomía y reduce la dependencia de medicamentos fuertes. Y esto, para quienes han convivido durante años con dolores, puede ser transformador. Y si piensas que esto es solo otro remedito natural, te voy a revelar una de las funciones más impresionantes del clavo. Puede destruir bacterias y virus resistentes, siendo un aliado poderoso incluso contra infecciones persistentes. Si eres de la generación que vio a los antibióticos convertirse casi en un milagro moderno, quizás te sorprenda saber que el clavo de olor, ese pequeño botón perfumado, es capaz de enfrentarse a enemigos invisibles tan peligrosos como una infección maltratada. Estamos hablando de bacterias resistentes, hongos oportunistas como la candidiasis e incluso virus persistentes como el herpes simple.
Y lo más intrigante, lo hace atacando justamente lo que hace que estos microorganismos sean tan difíciles de combatir: los biofilmes. Estas estructuras son como verdaderos escudos protectores que algunas bacterias y hongos crean para esconderse de nuestro sistema inmunológico y de los medicamentos. Bueno, el aceite esencial de clavo tiene la capacidad de romper estas barreras, debilitando al enemigo y permitiendo que el cuerpo reaccione con mayor eficacia. Las personas en la tercera edad, que a menudo tienen el sistema inmunológico más debilitado o conviven con infecciones recurrentes como micosis, herpes labial o infecciones urinarias, pueden beneficiarse enormemente de esta acción. Y lo más impresionante es que el uso puede ser simple: una infusión con 2 o 3 clavos después del almuerzo, o el hábito de masticar un clavo al día, ya es suficiente para activar este efecto protector natural, sin dañar la flora intestinal como sucede con muchos antibióticos. La medicina ayurveda y la fitoterapia china ya valoraban el clavo hace siglos por su acción cálida, penetrante y purificadora. Exactamente el tipo de recurso ideal para combatir la acumulación de toxinas e invasores que se instalan en el organismo a lo largo del tiempo. La sabiduría antigua ahora se une a la ciencia moderna, que ha estado estudiando al clavo como un potente antimicrobiano de origen vegetal, con resultados muy prometedores en laboratorio. Pero si los beneficios del clavo ya han llamado tu atención hasta aquí, prepárate. Ahora vamos a hablar de algo que afecta a millones de personas: el azúcar en sangre. Sí, el clavo también puede ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina y equilibrar los niveles de glucemia de forma natural. Si ya has pasado de los 50 años, probablemente hayas recibido una advertencia médica sobre los niveles de glucosa. Y con razón, el exceso de azúcar en la sangre es uno de los principales desencadenantes de enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, hipertensión, esteatosis hepática e incluso enfermedades cardíacas. Pero ¿y si te dijera que un solo clavo al día podría ser un aliado natural en esta batalla silenciosa? Estudios recientes han demostrado que los compuestos activos del clavo de olor, especialmente el eugenol y los flavonoides presentes en esta especia, ayudan a mejorar la sensibilidad a la insulina. En términos simples, esto significa que tu cuerpo puede utilizar mejor la insulina que ya produce, facilitando la entrada de la glucosa en las células y evitando que se quede circulando en exceso por la sangre. Para quienes ya viven con prediabetes o están enfrentando resistencia a la insulina, esto puede ser un parteaguas. La introducción de un alimento funcional, natural y accesible puede ser justo lo que faltaba para complementar la alimentación y equilibrar los índices glicémicos de manera suave y sostenible, sin picos abruptos y sin los efectos secundarios de los medicamentos sintéticos. Por supuesto, no estamos hablando de magia. El uso del clavo debe ir acompañado de buenos hábitos, una alimentación con bajo índice glicémico, actividad física ligera y regular, y buenas noches de sueño. Pero incorporar el desafío de 1 clavo al día puede ser esa pequeña acción simbólica y práctica que te motiva a mantener el enfoque y la disciplina día tras día. Y aquí va un consejo de oro: el té de clavo después del almuerzo puede ayudar a controlar ese antojo de dulces a media tarde, además de mejorar la digestión y reducir la glucosa post comida, lo que es especialmente útil para quienes ya monitorean la glucosa con frecuencia. Ahora dime, ¿conocías este increíble beneficio del clavo? Un beneficio sorprendente del clavo que pocas personas conocen: su poder para desintoxicar el hígado, actuar como anticoagulante natural e incluso tener efectos anticancerígenos. Pocos médicos hablan de esto, pero con el paso de los años, nuestro cuerpo va acumulando pequeñas suciedades: toxinas ambientales, medicamentos en exceso, una alimentación inflamatoria, estrés crónico. Todo esto sobrecarga un órgano vital que trabaja en silencio: el hígado. Es él quien limpia el organismo, filtra la sangre, regula las hormonas y metaboliza todo lo que comemos. Y aquí es donde entra el clavo de olor como un verdadero guardián silencioso de nuestra desintoxicación natural. El clavo posee compuestos fenólicos, como el eugenol y los taninos, que ayudan al hígado a neutralizar y eliminar toxinas con mayor eficiencia. También actúa como un leve anticoagulante natural, promoviendo la mejora de la circulación y reduciendo los riesgos de formación de coágulos, que con el paso de la edad
pueden llevar a accidentes cerebrovasculares, ACV e infartos. Además, investigaciones en curso están investigando algo aún más profundo: el potencial anticancerígeno del clavo. En estudios realizados con animales y células humanas cultivadas en laboratorio, el extracto de clavo demostró la capacidad de inhibir el crecimiento de células tumorales, especialmente en tipos como el cáncer de mama, colon y hígado. Aún se necesitan estudios clínicos robustos en humanos, pero los resultados iniciales son prometedores y ya nos dan motivos de sobra para valorar esta especie milenaria. Y aquí va un consejo práctico: incluir el clavo en forma de polvo en pequeñas cantidades en el arroz, las sopas o incluso en batidos con frutas de bajo índice glicémico puede ser una forma sutil y efectiva de mantenerlo presente en tu alimentación sin cansarte del sabor. Recordando siempre respetar las cantidades seguras, el clavo es potente y no necesita mucho para actuar. Pero lo que más impresiona es darse cuenta de cómo una acción tan simple, masticar un clavo al día, puede, a largo plazo, convertirse en una práctica de prevención silenciosa y eficaz, especialmente para quienes desean envejecer con más autonomía, claridad mental y vigor físico. Y hablando de vigor y calidad de vida, ¿ya te has dado cuenta de cómo la digestión afecta todo? Desde la disposición hasta el estado de ánimo. Ahora dime, ¿sabías cómo el clavo puede ser un verdadero bálsamo para el sistema digestivo? Aliviando los gases, mejorando la absorción de nutrientes y combatiendo el estrés oxidativo con un poder antioxidante que sorprende hasta a los mejores nutricionistas. ¿Cuántas veces te has sentido pesado, hinchado o con esa incomodidad en el estómago después de una comida aparentemente simple? En la tercera edad, nuestro sistema digestivo se vuelve más sensible y muchas veces no responde tan bien a los alimentos que antes eran tolerados con facilidad. Es aquí donde entra uno de los efectos más apreciados del clavo de olor: su capacidad para estimular la digestión y aliviar las molestias gastrointestinales. Al masticar un clavo al día, activas las glándulas salivales, las enzimas digestivas y los movimientos intestinales que facilitan el proceso digestivo. Ayuda a reducir los gases, la hinchazón abdominal y esa sensación de bolo estancado en el estómago. Para quienes sufren de reflujo leve o estreñimiento funcional, el clavo puede ser un refuerzo sutil pero poderoso. Pero los beneficios no terminan ahí. El clavo es uno de los antioxidantes naturales más potentes que conocemos y no es exageración. La puntuación ORAC, un índice que mide la capacidad antioxidante de los alimentos, del clavo supera incluso a frutas famosas como el arándano, considerado por muchos el superalimento del siglo. Esto significa que ayuda a neutralizar los radicales libres que son responsables de acelerar el envejecimiento, desgastar las articulaciones y sobrecargar el sistema nervioso. ¿Y sabes ese mal aliento que molesta a tanta gente, incluso con cepillado y enjuagues bucales? Pues bien, el clavo actúa como un desodorizante natural de la boca, combatiendo las bacterias causantes del mal olor y dejando una frescura duradera. Por eso, históricamente, marineros y nobles llevaban clavos para masticar durante largos viajes. Era la forma más accesible y eficaz de mantener la boca limpia antes de la invención de la pasta de dientes moderna. ¿Quieres potenciar aún más? Prueba preparar un té de clavo después del almuerzo o la cena. Además de ayudar en la digestión, trae una sensación de confort y calor interno que muchos adultos mayores describen como un abrazo por dentro. Y para quienes tienen exceso de mucosidad o problemas respiratorios leves, el té ayuda a disolver y expulsar la mucosidad, aliviando el malestar. Ahora que ya entiendes cómo actúa el clavo desde la boca hasta el intestino, es hora de ver en la práctica cómo incorporar el desafío de los 7 días con un clavo al día. ¿Quieres saber cómo usarlo, cuándo usarlo y qué formas alternativas son igualmente efectivas? De nada sirve conocer todos los beneficios del clavo de olor si no forma parte de tu día a día de una manera simple y segura. La buena noticia es que esta especia es extremadamente versátil, fácil de encontrar y lo mejor, es muy económica. Es decir, no hay excusa para no intentarlo. Y aquí van formas prácticas y seguras de incluirlo en tu rutina
incluso si no tienes familiaridad con las plantas medicinales. La forma más directa es masticar un clavo al día, así de simple. Elige un momento tranquilo, como justo después del almuerzo o mientras preparas una comida. Coloca el clavo en la boca y deja que se ablande durante 1 a 2 minutos con la saliva. Luego mastícalo con calma hasta que se deshaga. El sabor es fuerte al principio, pero poco a poco tu paladar se acostumbra y te sorprenderás con la sensación de frescura que deja en la boca. Otra alternativa muy eficaz es el uso del té de clavo. Hierve una taza de agua y añade de 2 a 3 clavos enteros. Deja en infusión durante 5 a 10 minutos, cuela y bébelo después de las comidas. Este té es excelente para quienes sienten hinchazón, mala digestión o reflujo leve. Y para potenciar los efectos, puedes combinar el clavo con hierbas como menta, jengibre o manzanilla, creando una infusión funcional que calma cuerpo y mente. Para quienes sufren de dolores musculares o articulares, el aceite de clavo también es una opción. Pero atención, debe ser siempre diluido. Mezcla de 2 a 3 gotas en una cucharada de aceite de coco o de almendras y aplica con un suave masaje sobre el área dolorida. El calor local y el efecto analgésico del eugenol proporcionan alivio rápido. Nunca apliques el aceite esencial puro sobre la piel, ya que puede causar irritaciones. Y para los que disfrutan cocinar, un consejo valioso. Añade una pizca de polvo de clavo, media cucharadita de café como máximo, a preparaciones como sopas, caldos, arroz integral o incluso en café con leche. El sabor es marcante, pero cuando se usa con moderación, realza los aromas naturales de los alimentos y aporta todos sus beneficios antioxidantes a la mesa. Incluir el clavo en la rutina es más que un hábito, es un gesto de autocuidado. Es como regar una planta todos los días. Poco a poco notarás cómo florece la salud. Y ahora que sabes cómo usarlo, ha llegado el momento de aceptar el desafío y experimentarlo por ti mismo. Ahora quiero invitarte a participar en el desafío del clavo por 7 días. Una propuesta simple, sin costo y que puede mostrarte en la práctica cómo la naturaleza tiene el poder de transformar tu salud. Ahora que ya conoces todos los beneficios comprobados del clavo de olor, desde el alivio de los dolores hasta el fortalecimiento de la inmunidad, pasando por la digestión, la circulación e incluso el control de la glucosa, ha llegado el momento de poner todo esto en práctica. Y la propuesta es simple: aceptar el desafío del clavo por 7 días. Durante una semana, mastica 1 clavo al día. Elige un horario fijo, preferentemente después de una comida, y observa lo que cambia en tu cuerpo, tu energía y tu bienestar. Mantén un cuaderno o una nota en tu celular y anota: ¿cómo está tu digestión? ¿Sentiste menos dolor en las articulaciones? ¿Tu aliento se volvió más fresco? ¿Esa incomodidad en el estómago desapareció más rápido? Esta práctica tan sencilla puede convertirse en un ritual diario de cuidado para ti mismo, un momento de reconexión con tu cuerpo, tu salud y la naturaleza. No se trata de milagros, se trata de consistencia. Y este tipo de atención a la propia salud es una de las claves para un envejecimiento con dignidad, equilibrio y presencia. Y más aún, invita a alguien de tu familia, un amigo o un vecino a hacerlo contigo. El impacto de la salud compartida es aún más fuerte cuando existe apoyo e intercambio. El desafío puede convertirse incluso en una conversación agradable al final de la tarde, acompañada de un té de clavo con menta. Y si aceptas este desafío, deja en los comentarios la frase "un clavo de olor por día". Así sabré que llegaste hasta aquí, que estás comprometido con tu bienestar y que formas parte de esta comunidad que cree en la fuerza de los pequeños hábitos y en los poderes de la sabiduría natural. La vida después de los 50 puede y debe vivirse con ligereza, autonomía y alegría. Pero para eso es necesario tomar decisiones conscientes todos los días. Masticar un clavo al día puede parecer algo pequeño, incluso insignificante. Pero es precisamente en estas actitudes simples y consistentes donde se encuentra el secreto de quienes envejecen con salud, energía y propósito. El clavo de olor, esta pequeña joya de la naturaleza, nos muestra que no necesitamos fórmulas mágicas ni tratamientos caros para comenzar a transformar nuestra salud. Lo que necesitamos es voluntad,
curiosidad y valentía para intentar algo nuevo, con sabiduría, responsabilidad y amor propio. Ahora dime, ¿vas a seguir solo viendo contenido sobre salud o vas a aplicar este conocimiento en tu rutina? ¿Vas a aceptar el desafío de 7 días y experimentar en la práctica cómo un simple clavo puede generar grandes cambios? Deja aquí en los comentarios la frase "un clavo de olor por día" si vas a ser parte de este movimiento. Esto me ayudará a saber que estuviste conmigo hasta el final y que de alguna manera contribuí a tu camino de autocuidado. Y si este contenido tocó tu corazón o te enseñó algo nuevo, ayúdame a difundir este mensaje. Dale me gusta a este video, compártelo con alguien que también merezca envejecer con salud. Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir recibiendo videos como este. En el primer comentario fijado y en la descripción encontrarás enlaces especiales con materiales complementarios sobre salud natural en la madurez, plantas medicinales, test funcionales y otras estrategias simples para aumentar tu longevidad con calidad. Recuerda, no existe edad para comenzar a cuidarse a uno mismo. Cada día es un buen día para vivir con más conciencia y equilibrio. Y si es con un clavo en la boca y una sonrisa en el rostro, mucho mejor.